Hay un silencio extraño que acompaña a quien empieza a despertar. Un silencio que, al principio, parece castigo, pero que, con el tiempo, se revela como un portal. Es el dolor de mirar alrededor y sentir que, de repente, nadie más te entiende. Lugares antes familiares ahora suenan lejanos. Conversaciones que antes te envolvían parecen vacías. Y, paradójicamente, cuanto más entero te vuelves, más crece la sensación de aislamiento. Es una soledad distinta. No es ausencia de personas, es ausencia de encaje. Es como si el aire hubiera cambiado de densidad, como si hubieras cruzado una frontera invisible. Y aún así, el corazón pide pertenencia. Quiere compartir lo que siente, quiere ser comprendido. Pero algo dentro susurra: no te apresures en volver al ruido que te enfermaba. Carl Jung decía que el proceso de individuación, ese camino de vuelta a la esencia, rompe la persona, esa máscara que usamos para caber en los grupos y en los roles sociales. Y, cuando la máscara cae, el mundo que te reconocía empieza a confundirse. Las personas perciben que algo cambió, pero no saben explicar qué. Y el propio individuo, al verse despojado de antiguos personajes, siente miedo. Miedo a ser malinterpretado. Miedo a quedarse solo. Miedo a no poder pertenecer más. Pero Jung también recordaba que esa soledad no es castigo. Son fases del nacimiento psíquico. El self, la parte más auténtica y divina de la psique, comienza a reconfigurar todo alrededor. Y lo que antes se sostenía por apariencia o conveniencia se deshace, dando lugar a vínculos basados en verdad. Este proceso es incómodo, pero necesario, porque toda verdad interna crea una nueva geometría externa. Y lo que no resuena con esa frecuencia, naturalmente, se disuelve, no por rechazo, sino por coherencia. La ciencia moderna, curiosamente, confirma esto. Bruce Lipton, biólogo celular y autor de La biología de la creencia, explica que las creencias y el clima emocional son instrucciones epigenéticas, mandatos que dicen al cuerpo cómo actuar, al cerebro qué filtrar y al comportamiento qué elegir. Cuando cambias la narrativa interna, de la amenaza a la seguridad, de la culpa al sentido, el cuerpo cambia su fisiología y, con el tiempo, la vida cambia de composición. Hábitos, lugares, personas, todo empieza a reorganizarse por resonancia. Es como si un nuevo campo energético se formara a tu alrededor, atrayendo lo que vibra con él y alejando lo que ya no vibra. Greg Braden, coautor espiritual de esta visión, llama a esto coherencia afectiva, un campo organizador que surge cuando el corazón y el propósito entran en sintonía. Él explica que, en ese estado, algunos lazos se acercan y otros pierden el imán. No es castigo, es calibración. La vida simplemente ajusta el campo para que tu corazón habite un entorno compatible. Nada se quita por la fuerza, todo se reposiciona. Y por eso muchas personas espiritualmente despiertas se sienten solas, porque están entre mundos, el antiguo que se deshace y el nuevo que aún está naciendo. No hay mapa exacto, no hay compañía constante, solo la invitación a atravesar el silencio con conciencia. Pero hay un secreto. Esa soledad no es destino, es puente. Es el intervalo sagrado entre la versión que fuiste y la que está emergiendo. El vacío que sientes no es ausencia, es espacio que se crea para la nueva pertenencia. Es el útero del espíritu, preparando el nacimiento de la autenticidad. En este video, vamos a decodificar lo que realmente sucede en ese proceso. Vamos a entender por qué el cuerpo, la mente y el campo energético reaccionan al despertar. Y, más importante, cómo transformar el aislamiento en un estado de pertenencia consciente. Porque la soledad del despierto no trata de perder el mundo, trata de volver a caber en tu propio corazón antes de caber en cualquier otro lugar. Cada vez que cambias por dentro, tu mundo reacciona. Y muchas veces reacciona con resistencia.
Eso es porque la vida está hecha de sistemas, y todo sistema busca homeostasis, equilibrio. No solo el cuerpo, sino también las relaciones, los grupos, las familias e incluso los ambientes por los que circulas. Cuando comienzas a cambiar, el sistema alrededor lo siente. Es como si tus células sociales extrañaran el nuevo ritmo. Dejas de reírte de los mismos chistes, de alimentarte de los mismos dramas, de asentir a los mismos silencios. Y el grupo, inconscientemente, intenta tirarte de vuelta. Ese fenómeno es lo que Carl Jung llamaría tensión del campo relacional. Las personas a tu alrededor no están, necesariamente, en tu contra. Solo intentan preservar la versión de ti que conocen. Se acostumbraron a un determinado papel que desempeñabas: el consejero, el pacificador, el que cede, el que siempre está disponible, el que nunca se irrita, el que siempre resuelve. Y de repente empiezas a decir no, a poner límites, a preferir el silencio en lugar de justificarlo todo, a retirarte cuando sientes que algo ya no vibra con tu verdad. En ese momento, el sistema entra en alerta, porque el nuevo comportamiento desorganiza la coreografía antigua. La amistad basada en desahogo unilateral pierde el ritmo. La relación sostenida por culpa se deshace, y los vínculos construidos en torno al necesitar entran en colapso. Pero eso no es rechazo. Es solo la vida reorganizando el campo. Bruce Lipton lo llamaría homeostasis social, una forma de autorregulación colectiva. Cuando cambias tus creencias, la red a tu alrededor intenta restaurar el antiguo equilibrio. No por maldad, sino por hábito, porque la energía más próxima a ti siente que algo se desplazó e intenta corregir el movimiento. La mente, entonces, interpreta ese proceso como soledad. Pero lo que está ocurriendo, en verdad, es una descompresión sistémica, un realineamiento de intercambios. No te están excluyendo, simplemente estás saliendo de una red que ya no soporta tu nuevo nivel de verdad. Jung decía que, al acercarse a la individuación, uno pasa naturalmente por rupturas, internas y externas. Esas rupturas no son castigos, son liberaciones. La psique, al expandirse, necesita romper los contornos antiguos, y eso se manifiesta como alejamiento, silencio o incluso conflicto. Pero todo conflicto de individuación tiene el mismo propósito: liberar energía atrapada en papeles que ya no sirven. Aquí surge el inventario de intercambios, una práctica esencial para este momento. Toma un papel y escribe, con honestidad, 3 cosas que solías dar en exceso. Tal vez atención, sin límite. Tal vez disponibilidad emocional, sin reciprocidad. Tal vez autocrítica disfrazada de perfeccionismo. Luego, escribe 3 cosas que quieres ofrecer ahora, desde el nuevo estado. Tal vez verdad. Tal vez presencia. Tal vez frontera. Observa el contraste entre las 2 listas. Representan tu mapa de maduración relacional. Al ver esto en papel, algo se vuelve claro. El alejamiento no es pérdida, es reajuste de frecuencia. Es como si hubieras cambiado la estación de radio. Y, naturalmente, los radios sintonizados en la banda antigua ya no captan tu sonido. Y eso está bien, porque si sigues intentando transmitir en la frecuencia equivocada, te agotarás tratando de ser comprendido por quien no escucha el mismo idioma. Es preciso aceptar que no todos caminarán a tu lado en esta fase. Algunos no tienen el mismo tiempo interno que tú. Otros aún están atrapados en sus propios papeles. Y está bien. La soledad inicial del despierto es el espacio que el universo crea para que lleguen nuevas resonancias. Piensa en un vaso lleno de agua turbia. Cuando lo dejas en reposo, ¿qué sucede? La suciedad se decanta y el líquido se vuelve claro. La soledad es ese reposo. No es vaciamiento, es decantación. Separa lo que es ruido de lo que es esencia. Y, cuando comienza el nuevo ciclo, las personas que llegan ya no necesitan ser convencidas. Te reconocen de inmediato.
no porque las buscaste, sino porque te volviste visible para el tipo de energía que vibra en la misma integridad. Por lo tanto, cuando sientas que el mundo se alejó, recuerda, no fue el mundo el que se alejó de ti. Fuiste tú quien comenzó a girar en la dirección de tu verdad, y el mundo solo necesitó reorganizarse para no impedirte crecer. Esta es la primera gran lección de la soledad espiritual. El alejamiento no es castigo, es preparación. No te están castigando por evolucionar, te están posicionando para el próximo círculo que te verá entero. Hay un punto en el camino espiritual en el que el cuerpo se vuelve el único compañero confiable. Mientras la mente duda, el cuerpo siente. Mientras otros se alejan, el cuerpo se queda. Es el templo silencioso donde la verdad se manifiesta primero. Pero el problema es que, la mayoría de las veces, ya no sabemos escuchar ese templo. Vivimos entre ruidos, notificaciones, obligaciones, y el cuerpo, que habla en sutilezas, en el ritmo de la respiración, en el peso de los hombros, en la temperatura de las manos, es ignorado hasta enfermar. Cuando el proceso de despertar comienza, se vuelve más sensible, y esa sensibilidad se confunde con fragilidad. Empiezas a percibir cansancio tras encuentros, una especie de resaca energética después de ciertas conversaciones, un insomnio sutil que no viene del café, sino del exceso de conexiones vacías. El cuerpo comienza a señalar, esto ya no me sirve. Carl Jung decía que la psique es autorreguladora. El cuerpo hace lo mismo, se vuelve espejo del alma. Y cuando hay desalineación entre lo que sientes y lo que vives, la fisiología reacciona. La frecuencia cardíaca cambia, el sueño se fragmenta, el apetito se altera, el humor se vuelve volátil. Es el cuerpo pidiendo coherencia. La neurociencia explica esto con el concepto de carga alostática relacional. Cada vez que te fuerzas a permanecer en un entorno que ya no resuena, el sistema nervioso entra en modo de amenaza. Aunque sonrías, por dentro el cuerpo está en guerra. La oxitocina, hormona de seguridad y vínculo, cae. El cortisol, hormona del estrés, sube. Y con el tiempo, ese balance bioquímico transforma lo que era simple malestar en agotamiento. Pero existe una diferencia entre el silencio que repara y el silencio que enferma. El primero es una elección consciente de pausa, un recogimiento que nutre. El segundo es una huida del contacto, un aislamiento que seca. El cuerpo siente la diferencia. Cuando el silencio es curativo, se relaja, la respiración se profundiza, el corazón desacelera. Cuando el silencio es defensivo, contrae, se endurece y el pecho se enfría. Por eso, más que buscar respuestas espirituales, el verdadero despertar pide una escucha somática, aprender a leer el propio cuerpo como brújula. Hay una práctica simple y transformadora llamada mapa somático de encuentros. Durante 7 días, observa. Antes y después de cada interacción, sea una conversación, un mensaje, una reunión, respira y pregúntale a tu cuerpo, ¿cómo estoy ahora? Anota 3 señales. Energía, plus O. Claridad, plus O. Calor, plus O. Con el tiempo surge un patrón. Verás que ciertos lugares te expanden, mientras otros te drenan. Algunas personas te calientan, otras te enfrían. Y eso no es juicio, es información. El cuerpo no odia ni rechaza, solo mide coherencia. Después de una semana, mira tus notas y percibe. Donde hay consistencia positiva, hay pertenencia verdadera. Donde hay repetición de peso y confusión, hay ruido. Reduce en 20% el tiempo invertido en los contextos que drenan y reinvierte esa energía en los 3 que te nutren. Te sorprenderá el efecto acumulativo de ese pequeño cambio. Porque el cuerpo, cuando empieza a sentirse seguro, cambia su frecuencia. El sueño mejora, la digestión fluye, la mente se calma. Empiezas a percibir una ligereza que no proviene de hacer menos, sino de vivir en coherencia. Y es en esa coherencia donde el silencio se transforma de prisión en templo.
Imagina el cuerpo como una fogata. Cuando la leña es buena, vínculos verdaderos, momentos de reposo, presencia consciente. El fuego calienta, brilla y atrae. Pero cuando la leña está húmeda, conexiones forzadas, conversaciones por obligación, culpa disfrazada de cariño, el fuego se apaga y solo queda humo. Y el humo es eso, el cuerpo intentando avisar que algo va mal. La soledad curativa es el tiempo en que aprendes a elegir la leña correcta. Es el momento de comprender que no todo silencio es vacío. Algunos silencios son reparaciones invisibles. Es el intervalo en el que dejas de correr detrás de la atención y pasas a crear presencia. Y la presencia es el verdadero antídoto de la soledad. Porque quien está presente nunca está solo. Incluso en el silencio hay un diálogo interno ocurriendo, entre el cuerpo y el alma, entre lo que fue y lo que están haciendo. Y, cuando esa conversación se armoniza, la soledad deja de ser peso y se vuelve paz. Por eso, la próxima vez que sientas al cuerpo pedir pausa, no lo llames perezoso. Está intentando religarte al ritmo de la vida. Y es en ese ritmo, de descanso, escucha y gentileza, donde el despertar se completa. La soledad, cuando se prolonga demasiado, empieza a susurrar mentiras. Dice: nadie es capaz de entenderte. Eres demasiado diferente. Mejor no te involucres. Y poco a poco, lo que antes era un recogimiento sagrado se transforma en aislamiento defensivo. Este es el punto en que la mente, sin percibirlo, crea creencias de escasez afectiva. Esas creencias son sutiles, casi elegantes. Suenan como prudencia, pero son miedo disfrazado. Y el cuerpo, siempre obediente, transforma esas narrativas en instrucciones biológicas. Bruce Lipton llama a esto epigenética narrativa. Las creencias no se quedan en el pensamiento. Descienden al cuerpo, modulan hormonas, moldean decisiones y con el tiempo reconstruyen el entorno a tu alrededor. Piensa en esto. Cuando repites, incluso en silencio, nadie vale la pena, nadie me entiende. Para protegerme, corto a todos. El cuerpo entiende que el mundo es peligroso y, para protegerte, cierra los sensores de empatía, aumenta la tensión muscular y eleva el cortisol. Duermes peor, hablas menos, desconfías más y, sin darte cuenta, empiezas a vivir en un estado de alerta emocional permanente. El sistema nervioso, con el tiempo, se adapta a ese modo de amenaza. Aprende que la vigilancia es el nuevo normal y ese cuerpo, en constante prontitud, comienza a envejecer. No por la edad, sino por el exceso de defensa. El estrés continuo seca la curiosidad, que es la fuente de la juventud del espíritu. Y sin curiosidad, no hay conexión. Así es como las creencias de escasez de afecto envejecen no solo las relaciones, sino también el alma. Te cierras para no ser herido, pero al cerrarte, el propio flujo de vida, ese que renueva, sorprende y toca, deja de alcanzarte. Y entonces surge la falsa sensación de que el mundo se volvió frío. Pero lo que se enfrió fue el campo entre el cuerpo y el corazón. La ciencia muestra que el cuerpo, en estado de seguridad fisiológica, libera oxitocina y serotonina, sustancias de vínculo y reparación. Pero, cuando vives en modo defensa, el cuerpo libera adrenalina y cortisol, sustancias de supervivencia, y nadie construye pertenencia desde la supervivencia. Hay que volver a la seguridad. Por eso, la transformación comienza con un gesto simple: reprogramar el clima interno. Antes de cambiar las relaciones, hay que cambiar el ambiente que tu cuerpo ofrece para que ellas existan. Aquí entra el script biológico relacional, un ejercicio de apenas 90 segundos. Ponte de pie o sentado con postura abierta. Respira lentamente por la nariz, 6 segundos para inspirar, 6 para exhalar. Coloca una mano sobre el esternón, en el centro del pecho. Ahí el cuerpo guarda la sensación de seguridad. Y repite 2 frases funcionales, que no piden, solo afirman un estado posible.
Me comunico con claridad y calma. Elijo vínculos que respetan mi ritmo. No hace falta creerlo de inmediato. Hace falta sentir al cuerpo abrirse en milímetros con cada repetición. El cuerpo es el suelo. La creencia es la semilla. Y toda semilla necesita constancia, no urgencia. Al repetir este pequeño ritual 2 veces al día, mañana y noche, el sistema nervioso empieza a entender que el mundo no es amenaza. La respiración profunda enseña al corazón a desacelerar. El corazón calmo enseña al cerebro a relajar la vigilancia. Y, cuando el cerebro deja de buscar peligro, comienza a percibir posibilidades. Empiezas a notar personas que antes pasaban desapercibidas. Sientes ganas de conversar, de mirar a los ojos, de escuchar historias sin prisa. La vida, como un reflejo fiel, devuelve el tono que emites. Cambia el clima interno, cambia el clima externo. Es epigenética emocional en acción. Bruce Lipton explica que las células son antenas, captando vibraciones químicas y eléctricas del ambiente interno. Cuando ese ambiente está dominado por culpa, miedo o juicio, las células entran en modo de economía, suspendiendo procesos de reparación y regeneración. Pero, cuando el ambiente se llena de seguridad, propósito y presencia, esas mismas células retoman el crecimiento, la cura y la vitalidad. Eso significa que cada pensamiento, cada emoción y cada creencia participan activamente de tu biología. No piensas sobre el mundo, lo transmites, y el mundo, a su vez, responde al tono de tu transmisión. Por eso el amor maduro comienza en el cuerpo, porque el cuerpo es la primera antena en ajustarse a la nueva frecuencia. No hay espiritualidad coherente en un cuerpo que vive en guerra. El verdadero despertar es físico. Es sentir seguridad en la piel antes de buscar pertenencia en la mirada del otro. Entonces, la próxima vez que la soledad parezca el precio de la lucidez, respira. No es castigo. Es solo el cuerpo reorganizando el campo para que pueda entrar el nuevo tipo de afecto. No te han dejado atrás. Te están preparando para vínculos que no exijan herida como prueba de amor. La antena está siendo sintonizada. Y cuando cae la frecuencia del miedo, vuelve a ser audible el sonido de la pertenencia. No la pertenencia por necesidad, sino la que nace de la paz de estar entero. Existe un peligro silencioso en el camino espiritual. Creer que el despertar nos vuelve especiales. Esa trampa es sutil, casi invisible, porque nace justamente cuando empezamos a liberarnos. Cuando pasas a ver lo que antes era inconsciente, te sientes libre, y sin percibirlo, creas una nueva prisión, la prisión de la superioridad. Carl Jung alertaba sobre esto con precisión. Decía que todo proceso de individuación trae consigo una nueva sombra. Y, para quien recorre el camino de la conciencia, la sombra más peligrosa es la arrogancia espiritual. La ilusión de que yo ya entendí, ya desperté. Los otros todavía duermen. Al principio, esa sensación puede parecer incluso legítima. Miras el mundo y percibes patrones antes invisibles. Identificas manipulaciones, máscaras, juegos emocionales. Pero el problema empieza cuando pasas a definirte por esa diferencia. Cuando el yo veo se transforma en soy mejor. Poco a poco, el despierto se aísla. No por elección consciente, sino por una leve aversión a lo humano común. El ruido, la prisa, las contradicciones. Y sin percibirlo, se instala una especie de misantropía sutil, una negación disfrazada de sabiduría. Pero la verdadera conciencia no excluye, integra. Entiende que el mismo ego que existe en el otro vive dentro de nosotros, que la sombra que nos irrita es solo una parte exiliada de nuestra propia psique, pidiendo reconciliación. Cuando Jung hablaba de la sombra, no se refería solo al mal moral, sino a todo aquello que dejamos de reconocer en nosotros, nuestras debilidades, deseos, vanidades y miedos. Y en el camino espiritual, la sombra asume una nueva forma. Se viste de blanco. Habla de luz, pero actúa por orgullo.
Cita maestros, pero no logra escuchar al jardinero. Predica amor, pero desprecia a quien aún tropieza. La arrogancia espiritual es la venganza del ego herido que encontró una nueva máscara para sentirse importante. Y el primer síntoma es la impaciencia con el otro. Empiezas a diagnosticar a las personas. Ese es tóxico, aquella es inconsciente, aquello es energía densa. Pero en el fondo, lo que hay es miedo. Miedo a volver a ser humano. Miedo a confundirte, a errar, a sentir rabia, a amar y ser rechazado. La espiritualidad sin sombra se vuelve anestesia. Hablas de amor universal, pero no soportas al vecino. Hablas de paz, pero no toleras que te contradigan. Hablas de gratitud, pero no sabes pedir perdón. La madurez espiritual comienza cuando percibes que lo divino no está solo en las meditaciones y en los libros, sino también en las frustraciones, en los retrasos, en las imperfecciones del cotidiano. Lo humano es el altar donde lo sagrado se experimenta. Por eso, cuando no te sentí esa impaciencia disfrazada de iluminación, practica lo que Jung llamaba función trascendente. Sostener los opuestos hasta que surja una nueva síntesis. No luches contra la sombra. Conversa con ella. No quiere derribarte. Quiere participar. Quiere ser vista e integrada, no destruida. Para eso existe un ejercicio simple llamado semáforo relacional. Sirve para entrenar presencia y humildad en los momentos en que el ego espiritual intenta tomar el volante. Ante un conflicto, haz lo siguiente. Alto. Respira profundamente 6 veces antes de reaccionar. Observa. Nombra lo que sientes. Rabia, miedo, superioridad, tristeza. No juzgues el sentimiento. Solo reconócelo. Sigue. Haz un pedido concreto o coloca un límite con bondad. Este pequeño ritual devuelve humanidad al despertar. Te enseña que es posible ser lúcido sin ser frío, firme sin ser arrogante, compasivo sin ser permisivo. La imagen simbólica es la del faro. El faro no grita a los barcos, solo emite luz constante. No intenta convertir el mar, orienta el camino. Ser luz no es estar por encima, es estar disponible. No es brillar más, es brillar con propósito. La arrogancia espiritual, en cambio, es el reflector que ciega. Es exceso de luz sin dirección. Y el mundo no necesita más reflectores. Necesita faros silenciosos. El verdadero despierto no huye de lo humano, lo honra. Entiende que lo divino se expresa a través de la imperfección y que la humildad es la forma más alta de conciencia, porque cuando el corazón se arrodilla, el alma se eleva. Al final, la sombra no es enemiga de la luz, es el contraste que la vuelve visible. Y quien abraza su sombra con compasión se vuelve entero. Y la entereza es la única forma real de iluminación. Después de que la conciencia despierta, se instala un nuevo tipo de soledad. Ya no es la soledad del vacío, sino la del intervalo, el tiempo entre dejar de ser quien eras y aún no saber quién serás. Y en ese espacio, el peligro es transformar el recogimiento en exilio. Muchos llaman a eso proteger la vibración. Y sí, a veces es necesario crear distancia. Pero hay una línea muy tenue entre preservación y aislamiento. Preservarte es cuidar el fuego interno para seguir iluminando. Aislarte es apagar el fuego por miedo al viento. Y el viento, aunque desordene, es lo que mantiene viva la llama. Carl Jung diría que el proceso de individuación, al acercarse a la fase de integración, exige el retorno al mundo. No para perderse otra vez en las máscaras, sino para probar la autenticidad adquirida. El silencio te enseña sobre ti, pero el contacto te enseña sobre el amor. Y sin amor, amor vivido, imperfecto, real, no hay evolución que se sostenga. Por eso, el camino de la pertenencia consciente es un acto de coraje. No es volver a los viejos círculos, sino abrir espacio a nuevas conexiones en resonancia. Y ese proceso comienza con pequeñas elecciones, gestos diarios y constancia. A eso lo llamamos curaduría afectiva de 21 días.
Curaduría, porque el amor no es azar, es arte y cultivo. Y 21 días, porque es el tiempo medio que el cuerpo tarda en reconfigurar un patrón emocional. Dividamos este ciclo en 3 fases: higiene, conexión y comunidad. 3 semanas de reencuentro gradual con lo humano que hay en ti y en el otro. Días 1 a 7. Higiene interna. Antes de buscar nuevas relaciones, es preciso limpiar las viejas voces que aún viven dentro. Usa el script biológico relacional 2 veces al día, mañana y noche. Postura abierta, respiración 6x6, mano en el pecho. Repite: me comunico con claridad y calma. Elijo vínculos que respetan mi ritmo. Luego, usa el mapa somático de encuentros para observar. ¿Qué situaciones te nutren? ¿Cuáles te drenan? Anota, respira, ajusta. En esta primera semana, el enfoque es reconectar contigo y preparar el cuerpo para confiar de nuevo. Días 8 a 14. Microvínculos. Ahora que el terreno interno está más fértil, es hora de plantar nuevas semillas de pertenencia. Pero aquí no hablamos de lazos épicos, ni de encuentros perfectos. Hablamos de microvínculos, pequeños gestos de conexión verdadera. 2 por día. Un mensaje sincero, una llamada corta, una mirada sin prisa, un toque de gratitud. 3 minutos bastan, el tiempo que el cuerpo necesita para liberar oxitocina, la hormona de la confianza. Al final de cada día, agradece silenciosamente esas microconexiones. No importa si fueron recíprocas, el simple acto de ofrecer presencia ya reconfigura el campo. Días 15 a 21. Comunidad objetivo. Llegó la hora de salir del recogimiento y probar la pertenencia consciente. Elige 2 espacios coherentes con tu nuevo estado: arte, espiritualidad, servicio, estudio. No busques aprobación, busca coherencia. Y en cada uno, da un paso concreto. Participa, ofrece ayuda, comparte algo verdadero. El objetivo no es ser notado, es ser útil. Porque servir es la forma más pura de religarse a la vida. Durante este ciclo, percibirás algo extraordinario. Las conexiones que antes parecían raras empiezan a surgir con naturalidad. Las personas llegan sin esfuerzo, las conversaciones se alinean, nacen colaboraciones. Y lo que cambió no fue el mundo, fue el campo que emites. Greg Braden describe este fenómeno como coherencia afectiva. Cuando el corazón y el propósito vibran en la misma frecuencia, el campo magnético a tu alrededor se expande y reorganiza la realidad social. Ya no necesitas cazar vínculos, los atraes por resonancia. La pertenencia vuelve a ser un estado natural, no una búsqueda ansiosa. Pero es importante recordar, coherencia no es aislamiento, es presencia con fronteras, es saber estar con el otro sin perderte, es elegir el encuentro sin renunciar al silencio, es permitir que el mundo te toque, pero no te defina. El psicólogo que habita en Jung diría que este es el punto de madurez del self, cuando ya no dependes de la aprobación para ser, pero tampoco necesitas la soledad para sentirte libre. Descubres que puedes amar sin disolverte y preservarte sin cerrarte. Y es aquí donde la soledad deja de ser caverna y se transforma en hogar. Imagina un jardín. Durante años, podaste, regaste y cuidaste en silencio. Ahora es tiempo de abrir la puerta. Algunos vendrán y pasarán. Otros se quedarán y ayudarán a cultivar. Pero lo importante es que el jardín floreció y las flores atraen vida. Pertenencia consciente es eso. Florecer con propósito, no por exhibición. Es comprender que la paz no es distancia, es elección de ritmo, y que el amor, cuando madura, deja de ser necesidad y se vuelve energía que circula. Entre tú, el otro y el todo. Entonces, al final de esos 21 días, mira alrededor. Tal vez tu vida social no parezca más llena, pero ciertamente es más verdadera. Ya no hablas con 10 personas al mismo tiempo, sino con 2 que te escuchan con el corazón. Y lo curioso es que, en ese espacio de menos, cabe más luz.
más claridad, más gratitud, más pertenencia. La soledad, que antes era un peso, ahora es un puente. Y del otro lado, hay un nuevo tipo de compañía, esa que no depende de aplausos, sino de sintonía. Porque el despierto no es el que camina solo, es el que aprendió a andar acompañado sin perder el paso de su propio corazón. A esta altura, quizá ya entendiste lo que Jung quiso decir cuando afirmó que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciéndose consciente de la oscuridad. El camino del despertar es traer a la luz no solo lo bonito, sino también lo humano. Y, en medio de ese proceso, es natural que aparezca la soledad. Pero aquí va la revelación que lo cambia todo. La soledad no es ausencia de amor, es el útero donde el amor verdadero se forma. Es el tiempo en que el cuerpo, la mente y el alma aprenden a vibrar en la misma frecuencia antes de encontrar al otro. Cuando Bruce Lipton dice que las creencias son instrucciones celulares, nos recuerda algo muy concreto. Toda emoción repetida es un mandato biológico. Cada vez que piensas, nadie me entiende, tu cuerpo produce química de aislamiento. Cada vez que afirmas, puedo pertenecer en paz, tu cuerpo libera la química de la confianza. Y es esa química, no solo el pensamiento, la que moldea el campo a tu alrededor. No atraes personas por deseo mental, sino por estado vibracional. Por eso la soledad del despierto es necesaria. Es el intervalo en el que el cuerpo aprende a sentirse seguro otra vez. Sin ese tiempo, seguirías eligiendo vínculos por miedo, no por coherencia. Sin ese silencio, seguirías intentando ser amado por performance, no por verdad. Y es en ese punto donde Neville Goddard entra con su llave final. Asumir el sentimiento del deseo realizado. Pero aquí, aplicado a los vínculos. Antes de dormir, cierra los ojos y ensaya. No una fantasía grandiosa, sino un gesto simple. Tú en una conversación tranquila, el cuerpo relajado, una risa sincera, una mirada de reciprocidad. Siente esa escena como si fuera ahora. Permite que el cuerpo memorice ese estado, porque el cuerpo aprende por repetición de estado, no por promesa mental. Y cuando el cuerpo cree en la nueva historia, el mundo responde. No mágicamente, biológicamente. La percepción cambia, las elecciones cambian, los caminos se abren. Empiezas a ver lo que antes no veías porque la mente ya no está defendiendo el miedo. Esta es la síntesis de Lipton y Neville en un mismo punto. Cambia el clima interno y lo externo se reorganiza por resonancia. La realidad no es un espejo fijo, es un campo vivo que responde a la coherencia. Y por eso el verdadero despertar no te vuelve superior, sino disponible. No te hace mejor, te hace más humano. Porque al integrar sombra y luz, vulnerabilidad y fuerza, silencio y vínculo, pasas a emitir una frecuencia que el mundo reconoce como seguridad. Y donde hay seguridad, el amor florece. Pero es preciso vigilar 3 engaños sutiles, los que más sabotean el camino de quien está regresando de la soledad. Primero, el engaño de pensar que, si es de Dios, será fácil. No todo lo que viene de lo divino es cómodo. A veces es dirección, no comodidad. El llamado verdadero, casi siempre, exige deconstrucción. Segundo, el engaño de creer que la certeza viene antes de la acción. En realidad, es el movimiento el que fabrica la certeza. La certeza es consecuencia, no punto de partida. Y tercero, el engaño de pensar que, para ser fiel a mí, debo alejarme de todos. La fidelidad verdadera no exige aislamiento, sino fronteras claras. Es posible ser leal a uno mismo sin romper con el mundo. Esos 3 autoengaños son como arena en el motor del alma. Parecen proteger, pero solo retrasan la travesía. Cuando los abandonas, surgen señales de que el camino empezó a florecer. Percibes que hay menos negociación mental para iniciar lo que importa. Las relaciones ganan ligereza, los conflictos disminuyen de tamaño. La culpa se disuelve y da lugar a una claridad tranquila.
Y sobre todo, el cuerpo descansa después de estar con alguien. Señal inequívoca de que el campo está en seguridad. Ahora, solo queda mantener el ritmo. 5 minutos de coherencia, respirando en 6 por 6. 5 minutos de script biológico relacional para recordar al cuerpo que el mundo es seguro. 5 o 10 minutos de un acto de servicio. Algo pequeño y útil que devuelva energía al campo colectivo. Y un límite dicho con bondad cada vez que sientas que te estás traicionando. Este es el plan mínimo diario de quien no quiere solo despertar, sino vivir despierto. Porque despertar sin enraizar es como encender una llama al viento. Brilla un instante y se apaga. Pero despertar y enraizar es como construir un faro. Firme, silencioso y útil. El verdadero despierto no busca pedestal, busca puente. Y al cruzar ese puente, descubre algo que lo transforma todo. Que no existe soledad para quien aprendió a conversar con su propio silencio. Y entonces, de repente, el vacío empieza a responder. Las personas llegan. Las situaciones se reencajan. El propósito empieza a tomar forma. No porque fuiste elegido, sino porque te permitiste participar. Carl Jung diría que, cuando el self se instala, la vida deja de ser una secuencia de eventos y pasa a ser un diálogo. El universo habla, y entiendes, y el silencio deja de ser ausencia, se vuelve idioma. Lleva contigo esta imagen final. La soledad no es castigo, es travesía. Y quien la atraviesa con el corazón limpio llega a un lugar que no es multitud ni desierto. Es claro. Clareira es el espacio entre árboles donde la luz toca el suelo. Y es exactamente ahí, entre sombra y luz, donde el humano despierto encuentra lo divino en sí y el amor en el otro. Porque el camino del despertar no termina en el aislamiento, termina en la pertenencia, al todo, a la vida y a la hora.